Hola a todos, bienvenidos a Códigos de Multiverso. Mi nombre es Lenin Alejandro de Camino a la Gnosis. Yo soy Ricardo Ferrón del canal Música Cuántica TV. E Iván Donaldson del canal de Iván Donaldson. Sí, y en esta ocasión tenemos un personaje muy especial. Vamos a hablar acerca de Giordano Bruno y de toda su vida y su historia. Tal vez no es tan conocido, pero se van a dar cuenta por qué elegimos este tema. Creo que tiene algo muy interesante que vamos a ir viendo poco a poco y vamos a ir desglosando, que él hablaba ya de teorías muy importantes que fueron mal vistas en ese tiempo, sobre todo por la Iglesia y la Santa Inquisición, pero eso no lo frenó nunca, ¿no? Porque lo más importante para él, de cierta forma, era que tú fueras libre de pensar lo que tú quisieras, ¿no? Y siempre estuvo como luchando por todo eso, pero bueno, vamos a ir poco a poco desglosando este tema. Y pues adelante, jóvenes. Y bienvenidos. Bienvenidos. Considerados por muchos, considerado el mártir de la ciencia. Y esto es porque nunca se retractó de ninguna de sus postulados ni de sus teorías, sino al contrario, estaba muy consciente del camino que había llevado. Él empezó una vida bastante sencilla, nació en 1548 en Nola, Italia, y pues fue al principio una persona, un joven, pues ciertamente curioso, y al principio también muy joven, a los 14 años, se ingresó o se reclutó él mismo en la congregación de los dominicos, en esta cuestión de los dominicos de la Iglesia Católica o Cristiana, en donde estudió mucho, sobre todo las bases bíblicas. Exacto, sí. Y algo que hace muy interesante a Giordano Bruno, que ahorita vamos a ir viendo poco a poco, pues es también el nivel de entendimiento, ¿no? Tanto a nivel intelectual como a nivel de conocimientos de la magia, porque es un personaje tan interesante que es pues una vista forzosa, ¿no? Si eres una persona que le gusta la ciencia, la física, la astrofísica, astronomía, etcétera, pero también es un personaje muy importante en la magia. Entonces creo que representa, ¿no?, esa unión entre la ciencia, cuando aún no existía como tal, y la espiritualidad, ¿no?, o la magia. Y entender también que por la época en la que se encontraba, pues la única manera de realmente tener acceso a conocimientos profundos o conocimientos importantes, pues era a través de eso que hizo, ¿no?, que fue meterse a ese tipo de escuelas eclesiásticas, ¿no? Uh-huh. Y obviamente pues era muy comparado con Galileo y estaba también muy en contra de las ideas aristotélicas que proponían todo tipo de teorías que no tenían nada que ver con lo que en ese entonces era el conocimiento de la Tierra como un cuerpo celeste que se mueve alrededor del Sol y del universo como un espacio infinito. Sí, y como bien lo mencionaba Master Richard, parece que al principio era como todo era muy religioso para él, ¿no? Él quería, por eso se fue a estudiar con los dominicos y pues su vida prácticamente estaba destinada a ser sacerdote, ¿no? Todo el tiempo estuvo ahí con ellos en la ciudad de Nápoles, ahí estudiando y todo, pero cuenta la historia que a pesar de toda esta formación, digamos, católica, él empezaba a encontrar que había libros muy interesantes de los llamados personajes herejes. Los libros prohibidos. Los prohibidos gnósticos, ¿no? Sí, y entonces que él empieza a leer, por decir un nombre, ¿no? Empieza a leer a Erasmo y le llama mucho la atención que estén tan interesantes esos libros y sí se pregunta, oye, ¿por qué están prohibidos? Si tienen teorías muy interesantes, ¿no? Y ahí empieza a haber un cambio muy importante en él donde dice, sí me interesa o sigo interesado en todo lo que tiene que ver con la formación católica, pero hay algunas cosas que ya no me empiezan a gustar tanto, que no me cuadran y que ya empieza a cambiar en su vida y parece que eso ya le empieza a meter en problemas, ¿no? Sí. Ejemplo, por ahí hay una historia que dice que él decide quita todos los santos y todo lo que tenían ahí en su cuarto y lo único que pone es un crucifijo. Entonces eso lo ven como algo raro, ¿no? ¿Por qué quita todo eso? ¿Y por qué empieza a hablar entre algunas cosas de que la Virgen
no es como tal, ¿no? Que no pudo haber sucedido eso de que fuera inmaculada. Y todo eso empieza a generarle problemas pequeños, porque al principio lo veían como un gran estudiante, como una persona que le echaba muchísimas ganas a su estudio, entonces decían, no voy a llamar luego a la Santa Inquisición porque pues se le va a pasar. Exacto, ¿no? está Es como pensando ahí, ajá. Sí, y es que llamaba mucho la atención él con sus compañeros porque tenía una capacidad de estudio que él desarrolló, que es por medio del recurso mnemotécnico, que significa asociación de conceptos con ciertas ideas. Exacto. Que le permitía tener una capacidad de retentiva mucho más grande, y eso como que tendía a impactar, ¿no? Ahí a los maestros, a los profesores, a los compañeros, y era un sistema que desarrolló durante toda su vida. Entonces su capacidad de conocimiento, de retentiva y de memoria era impresionante. Tan es así que lo citaron, ¿no? De la reina, ¿no? Sí, la reina Isabel III. Digo, tuvo muchos como etapas, porque realmente aquí al principio, y yo creo que sucede eso comúnmente, ¿no? Al principio como que nada más lo veían como, ay, el que piensa diferente, no pasa nada, el rarito, ¿no? El rarito. Sí. Pero... ay, el Giordano. El Giordano, ya lo conoces. Ese, cómo es. El Jordi. El Jordan. Pero poco a poco se dieron cuenta que cada vez pues, sus ideas podían influir más en las personas que estaban estudiando con él, ¿no? Entonces ya no lo veían tan normal. Y él, a pesar de que termina ya pues no sé si llamarlo carrera o sí. Ya se convierte en sacerdote, ¿no? Su sacerdocio. Termina todo. De repente sí ya se encuentra en un mundo donde ya no lo ven con buenos ojos y comienza una vida muy interesante que es que parece de una persona errante, donde se empieza a ir de ciudad en ciudad escapando de la Santa Inquisición, porque ahora sí pues ya lo acusaron, ¿no? Y le dijeron, oye, mira, este cuate sí tiene ideas como heréticas, como ¿no? muy extrañas. Te estás metiendo con Aristóteles, ¿eh? Sí, porque sí ya empieza eso. Son, ¿no?, ¿verdad? palabras mayores. Ya empieza a hablar, porque ya empieza a hablar acerca de Aristóteles y no le gustaba para nada Aristóteles. Tenía ciertas ideas o conceptos basados en lo que tú platicabas, ¿no? O sea, ya decía él, yo sí creo que más bien, yo no creo, como decía Copérnico, que la Tierra sea el centro del universo, ¿no? Yo más bien creo que las estrellas y la Tierra son parte de un universo infinito. Eso es lo que está increíble, exacto. Sí, ¿no? Sí, y atreverse a afirmar, imagínense en el año 1500, ¿qué te gusta? 1570. Sí, en su juventud, cuando tenía como 20 y tantos, ¿no? Imaginen a una persona en esa época que para nosotros, pues si lo vemos desde nuestra perspectiva, no lo vamos a entender. Pero en esa época, en esos años, en plena Inquisición, con todo como estaba, una persona que se atreviera a concebir pues un universo infinito, ¿no? Él dijo, si Dios es infinito, entonces el universo también es infinito. Y no nada más eso, sino cada estrella que se ve en el firmamento es igual a la nuestra, es un sol. Y pues bueno, nuestro sol es también una estrella y también existen planetas y deben de existir infinitos mundos habitados por seres. Y eso, decía Giordano, no contradice la religión, no contradice a Dios y no contradice nada de esto, porque eso es lo interesante. Y por ese motivo no lo querían atrapar, digamos, tan extensamente, porque a pesar de tener estas ideas, él trataba siempre de lograr como este equilibrio entre el paradigma, ¿no?, de ese momento y estos conocimientos que le brindaba. Porque no nada más era decirlo, sino aparte comprobarlo con los métodos que él podía, ¿no? Sí. Entonces, alguien que te hablara de otros mundos, de otras civilizaciones, podríamos decir que Giordano Bruno fue el primero en meter este concepto y podríamos decir que es como un pilar fundamental de este concepto que es el multiverso, ¿no? Claro. Sí. Entonces, bueno, él tiene obviamente como buen investigador, buen explorador, también huyendo de muchas acusaciones, porque inclusive lo acusaron de haber cometido un asesinato, sí, que después ya comprobaron que no había sido él, pero bueno, esa circunstancia lo orilló, al mismo tiempo que su propia curiosidad, a conocer muchos lugares, muchos sitios donde hizo muchos estudios, y también obviamente se metió en la alquimia, estuvo conectado con conocimiento alquímico, conocimiento iniciático, y también con Egipto, como decía Masterlen en el desayuno. Y esta conexión con la gnosis, ¿no? Claro. Con estos grupos gnósticos, y otra vez tenemos que hacer el paréntesis, no estamos hablando de neognosticismo ni del culto de Samael, sino que estamos hablando de la gnosis ancestral, ¿no? Esta gnosis
que al parecer viene desde este antiguo Egipto y se conectó con Roma y toda esta cosa. Entonces Giordano Bruno pues era parte de estos estudiosos de la gnosis, ¿no? Claro. Sí, y además también, pues yo creo que como sacerdote, el hecho de que él empezara a hablar de todas estas cosas, pues sí generaba mucho problema para la Iglesia Católica, ¿no? Empezar a observar cómo alguien, un fraile, estuviera hablando de esto y sobre todo cambiaba y modificaba muchas de las creencias de esa época, porque imagínense que de repente él decía que el universo pues no podía ser como se creía, y por eso no le gustaba mucho a Aristóteles, porque Aristóteles decía que el universo era una esfera, una gigante esfera, y él decía, pues si es infinito, pues no puede tener ninguna forma el universo, ¿no? Y que la Tierra era el centro, ¿no? Exacto. Del universo. Y cuando decía eso, pues obviamente la religión católica decía, y los católicos, sobre todo yo me imagino que los más cerrados, ¿no? Decían, pues entonces estás cambiando la idea católica de que pues todo se creó desde aquí, ¿no? Porque en ese momento la Tierra era el centro del universo. Y acuérdate que las estrellas pues giraban alrededor de la Tierra, ¿no? Claro. Y al igual que otros de sus compañeros en la ciencia que estaba gestándose, pues Giordano Bruno decía, no, las estrellas se mueven porque la Tierra está girando. Claro, ¿no? todo el tiempo está en movimiento, y eso tampoco lo podían creer. Decían, ¿cómo me dices que está en movimiento si yo estoy aquí parado y no siento que absolutamente se mueva? Pero él hizo varias pruebas para demostrar todo esto, ¿no? Uh-huh. Pero poco a poco, pues sí empezó a generar más encono en la Santa Inquisición, y por eso decíamos, lo que platicamos hace rato, que estuvo de ciudad en ciudad, como decíamos, y hay unas anécdotas chistosas donde él decía, él iba a dar conferencias a ciertos lugares, pero siempre pedía que lo posicionaran cerca de la puerta, porque él sabía cualquier cosa corro. si llega la Santa Inquisición o veo algo extraño, inmediatamente Y es que me hay voy varias de aquí. historias ahí, ¿no? De que sí lo sacaron a trancazos de varios lugares. Sí, así donde pues sí le empezaba a tocó. hablar y le tocaban ahí que se lo surtieran. Sí. Y bueno, vamos a ir viendo afirmaciones. Hay una que la quiero ahí guardada para el rato. Pero una de ellas, por ejemplo, que podemos ver que era muy adelantado a su época. Ya con esto que les dijimos es muchísimo, de verdad. Quiero que piensen un poco en las implicaciones, ¿no? De una persona que habla de esto, que habla de este universo infinito, que habla de mundos, que habla de estrellas y todo lo que conlleva. Y también afirmaba que todo el universo estaría constituido o formado por los 4 elementos, ¿no? Tierra, agua, fuego y aire. Y no nada más eso, inclusive decía que las mismas leyes físicas que gobiernan nuestro mundo forzosamente gobernaban también el universo, ¿no? Que nos rodeaba, ¿no? Y que era posible influir conscientemente por medio de la mente, porque también para él todo era mental. Exacto. Toda era una cualidad de la mente, que también era posible influir en los elementos y trabajar con los elementos para propiciar cosas. Entonces Exacto. él también estaba muy metido con la metafísica, con el poder de la mente, con el poder de los pensamientos, ¿no? Y él fue de los primeros que también postuló esta idea de que el universo no era el único existente, ¿no? Sino que podía haber un infinito número de universos. Entonces ya desde ese tiempo, pues esas eran aseveraciones que para muchos eran demasiado locas. Pero yo creo que también ahí el problema fue que su misma contraposición con las ideas eclesiásticas tradicionales u ortodoxas lo llevó a aseverar que Jesús no era hijo de Dios y que tampoco era una suerte de entidad divina, sino que era un gran maestro, un gran alquimista, era un gran mago, pero que no era esa parte que la iglesia tanto promovía, ¿no? Que Entonces yo creo que fue un gran sabio. Esa fue la piedra angular que terminó por reventar todo. Sí, exacto, porque estaba diciendo en pocas palabras que pues todo eso era una idea vieja, ¿no? Y de hecho Giordano Bruno trataba de hacer entender eso, que eran pues pensamientos anquilosados y que el conocimiento tenía que expandirse, ¿no? Y decía lo mismo, no por el hecho de creer que Jesús haya sido un mago, un sabio, un gran maestro y no el Hijo de Dios único, estoy en contra de Dios, ¿no? Sino que tienen que entender que es un principio mucho más profundo, ¿no? Sí, que tiene que ver con principios herméticos y con algunas cosas que seguro le influyeron muchísimo en su vida y que estuvo buscando, porque estoy segurísimo que estuvo hasta en todos los viajes que hizo. Es seguro que estuvo buscando libros que estaban prohibidos para saber por qué estaban prohibidos por la Iglesia Católica, y desarrolló muchas cosas. Y de hecho, también él decía que además de esto de los universos y que estuvieran habitados por otras personas, y es segurísimo que en esos universos va a existir otras religiones muy similares a esta religión, claro. Y va a existir también, van a tener ellos su propio Cristo.
Entonces, imagínate lo que representaba escuchar eso en esta época que estamos hablando, ¿no? Que de repente llegara a oídos de los demás decir, oye, además no solamente está diciendo que Cristo era un simple, no un simple, pero era un humano, pero y un gran mago, ¿no? Pero y está diciendo que a lo mejor existen en el universo, pues muchos. Claro. Entonces, eso era como, no, espérense, vamos a perseguirlo, ¿no? Sí. Y eso es lo que lo hace interesante, que en un momento de la historia en donde los seres humanos solamente piensan en su pequeño puntito en el espacio, pensando algunos todavía que era plana, ¿no? Entre paréntesis, para no hablar más de eso. Y todas estas ideas, imagínate una persona con el conocimiento que tiene, con las influencias que tiene, con pues todo ese bagaje que representa Giordano Bruno, diciendo que existen otros mundos como la Tierra, diciendo que pues cada estrella es también como nuestro sol, es algo que... posiblemente habitados por vida inteligente. Exactamente, entonces podríamos decir que es el primer pues ser humano en afirmar categóricamente que la vida extraterrestre no solamente era posible, sino que era obvia, ¿no? Y eso yo creo que también pues fue lo que calentó todo, pero sin embargo, esto es bien interesante, realmente no se atrevían a realmente a juzgarlo, o sea, sí habían golpes y todo esto, obvio, pero realmente no se atrevían a juzgarlo porque, entre otras cosas, pues no querían hacer más grande el chisme, ¿no? No querían también que se volviera un mártir y darle más fuerza a estas ideas que consideraban, pues, ideas que iban en contra de todo el control que tenían sobre las personas, ¿no? Correcto. Sí. Y curiosamente, pues esto provoca que más adelante él esté yendo hacia varias ciudades y conoce a un personaje llamado Giovanni Mocenigo, el canijillo, ¿no? Y el infiltrado. El infiltrado. Él le pide, pues, oye, vente a trabajar un ratito acá conmigo, ¿no? Enséñame algunas cositas que quiero aprender. El caripuerco, le decían. Sí, le decían. Y resulta que le tiende una trampa, ¿no? Bueno, hay varias historias, o sea, puede ser desde que le haya tendido una trampa porque se sabe que él pertenecía a la Santa Inquisición, entonces puede que haya sido de, porque oye... Sí decía que lo admiraba mucho. Sí, eso decía, pero puede ser una trampa porque a lo mejor le dijo, oye, vente, te voy a sacar la sopa. Te voy a sacar la sopa y con eso voy a utilizar y te voy a mandar a la Santa Inquisición. Otros dicen que no, que más bien lo que pasó es que él le pedía que le enseñara ciertas cosas especiales de brujería. De la magia. De magia y todo esto, y que él le decía, pues yo no te voy a enseñar eso. Y le molestó muchísimo y por eso lo acusan de la Santa Inquisición, ¿no? Particularmente se dice que se negó a enseñarle el poder de controlar las mentes de los demás. Y que entonces pues ya se enojó mucho y dijo, sí, pues ahora pues sí toma. te va la voladora. Sí. Y vámonos. Y al principio es tranquilo, o sea, al principio parecía que él tenía como todo bajo control porque lo querían mucho en el... Sí, era muy respetado también. Sí, me parece que lo atrapan en Venecia, si no me equivoco. No como al tigre de Santa Julia, pero sí lo atrapan. Sí, en Venecia es cuando ya realmente ya le cae la Santa Inquisición, pero en ese lugar se cuenta que la Santa Inquisición era como muy tranquila, entonces él sabía que no iba a pasar nada, a lo mejor lo iban a tener encerrado un tiempo y hasta ahí, pero mandan una orden por ahí donde piden que sea enviado directamente a Roma. Y ahí sí, eso ya se convierte en un problema porque la Santa Inquisición en Roma era muy estricta, muy dura, y lo mandan a un calabozo. Ahí está durante mucho tiempo. Sí, en ese tiempo estaba Clemente VIII, que era uno de los papas que ha sido más asociado a esta cosa de la Inquisición. Claro. El más loquillo. El más loquín. Clavado. Una loquilla. Sí. Sí. De hecho, entender que precisamente como no había una denuncia de alguien poderoso antes, pues simplemente había gente que lo odiaba, ¿no? A Giordano Bruno por sus ideas. Pero ya a partir de este señor Giovanni, alias el caripuerco, señor del mal, pues realmente es ahí donde viene el problema, porque él ya se atreve a denunciarlo, ¿no? Ante las autoridades de la Inquisición, y es cuando comienza todo este proceso en donde pues no saben realmente qué hacer, porque algunas autoridades dicen, híjole, es que si lo obligamos a que, o sea, si lo matamos, ¿no? Pues vamos a hacer que se convierta en un mártir, y al hacerlo un mártir las personas van a querer saber de qué hablaba y no queremos que sepan de qué hablaba. Y ese periodo es muy extraño porque hay relatos, o se dice
que pues bueno, varias veces él dijo, ok, ya no, entiendo que ustedes no entiendan esto. Entonces sí llegó a decir, se dice varias veces que se arrepentía, porque decía, ok, ya entendí, entonces bueno, me arrepiento de decir esto, pero eso no eran le servía. como cosas que no eran así tan comprometedoras. Exactamente, ¿no? Y pues realmente ya cuando ya es la cosa seria, cuando ya en verdad ya es el juicio inquisitorio y todo esto, pues ahí sí se niega por completo a decir que estaba equivocado y dice que tiene razón, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que con todo, él se convirtió en un personaje muy célebre de su tiempo. Es decir, ya tenía mucha fama, tanto por los conocimientos que él transmitía, porque fue catedrático de Oxford durante muchos años. Entonces se ganó un prestigio, se ganó una posición, y obviamente eso para la iglesia pues era demasiado peligroso, ¿no? De repente condenar a un personaje tan célebre, alguien que tuviera tanta fuerza a nivel social y a nivel científico, porque era considerado también un gran científico, pues era una posición muy difícil para la iglesia, y por eso lo tuvieron 8 años preso, ¿no? 8 años en juicio. Exacto. Nada más, imagínate. Nada más, imagínate estar ahí. Y todo el tiempo diciéndole, a ver, retráctate, porque si no te van a quemar, retráctate, y él, no. No lo voy a hacer. No lo haré. Y a modo personal, creo que realmente el conflicto por el cual pues le hicieron lo que le hicieron y el encarcelamiento y todo esto, realmente yo no creo que haya sido tanto por sus ideas, sino porque le temían como mago. Claro. Sabían que tenía pues ciertas habilidades y ciertos conocimientos que yo creo que sí les daba miedo, y por eso también no se atrevían a juzgarlo, ¿no? Sí, también. Sí, y de hecho yo creo que, como tú dices, ese era el miedo que le tenían, y no sabían qué hacer, por eso lo tuvieron tanto tiempo ahí encerrado, hasta que pues de plano deciden. Me parece que el Papa no quería, también estaba como diciendo, no vamos a... El Papa dijo, la iglesia es la que manda, ¿no? Uh-huh. Y la iglesia es la que va a emitir el veredicto final, no importa quién sea este cuate. Aplicó el Pilatos, ¿no? Yo me lavo las manos y que... Ajá. Y es que muchas veces lo logró la iglesia, ¿no? Por ahí hay historias de varios científicos de esa época que fueron perdonados. Dentro de ellos está historias como la de Galileo Galilei, ¿no? Donde solamente les decían, oye, pues, si tú te retractas de lo que estás diciendo, pues sales libre. Pero él no quiso retractarse. Él dijo, no, yo quiero que... ¿Por qué no? Siento que era parte como de su visión, ¿no? Si yo soy libre, puedo pensar lo que quiera sin hacer daño a nadie, porque a final de cuentas el pensamiento tiene que ser así. Claro. No estoy generando nada extraño. Y siento que esa fue su bandera, y dijo, pues yo sigo creyendo en esto, y aunque me lleven a la Inquisición. Y es lo que sucede, ¿no? Ya después lo llevan a la Inquisición. Cuenta la historia que lo llevan con la boca cerrada, ¿no? Me parece que le pusieron un clavo o algo así. Sí, para que no pudiera hablar y no se pudiera comunicar con nadie. Que también habla del miedo que tenía, que hablara con la gente y que les dijera algo, verdades, ¿no? O sea, es todo un simbolismo lo que sucede con él, y a final de cuentas pues lo queman. Porque también hablando eso de verdades, él también era de los primeros que decía que no había verdades absolutas, ¿no? Claro. Y que todo lo que era comprobable pues era una cuestión de los fenómenos, y que los fenómenos por sí mismos hablaban, pero que no había verdades absolutas. Y por eso no quería Aristóteles. Y esto que comentábamos hace rato, ¿no? Que también comentó acá Master Richard, y es que al concebir un universo infinito, pues se dio cuenta que las interpretaciones de la realidad eran también infinitas, ¿no? Y se dio cuenta que prácticamente todo era posible, ¿no? Yo creo que era una mente tan avanzada que realmente no podía ser entendida. Sí. Yo creo que algunos trataron de entenderlo, pero pues siempre está estos paradigmas que nos mantienen encarcelados en nuestra propia mente, ¿no? Nuestras creencias. Y esta famosa frase que me encanta de que la gente solamente quiere creer en lo que quiere creer, ¿no? Y entonces, como no se abrían estas posibilidades, pues no podían ver todo ese nuevo mundo que él presentaba. También siento a nivel personal que Giordano se dio cuenta que era inevitable que muriera. O sea, se dio cuenta que realmente las personas no lo iban a entender, y yo creo que quiso de alguna manera pues sacrificarse, porque gracias a Giordano Bruno es que comenzó los pilares de lo que más adelante será la Ilustración, ¿no? Y el final de la Inquisición y todas estas cosas. Pero si no hubiera habido un Giordano Bruno, si no hubiera afectado como lo hizo en varios niveles del mundo, de la sociedad, de la ciencia, del conocimiento y de la iglesia, pues no tendríamos el mundo actual, ¿no? Que ahora tenemos, o esta apertura, ¿no? Claro. Sí, pues son fundadores del conocimiento actual, ¿no? Exacto. Sí, y de hecho, también antes de que lo quemaran, y yo creo que antes de que le pusieran
el clavo y todo, él cuando sabe que va a ser mandado a la hoguera, deja una frase muy famosa, ¿no? Que dice que el miedo que sienten las personas que le impusieron la sentencia es tal vez mayor que lo que él siente al aceptar esa ¿cómo se llama? Ese destino. Ese destino, ¿no? Entonces ustedes son los que realmente tienen miedo. Yo no tengo miedo, yo acepto lo que me estaban pidiendo aquí, ¿no? Y que me vaya a la Inquisición, yo lo acepto. No hay ningún problema, pero me voy con la conciencia tan tranquila porque sé que no tengo miedo. Exacto. El que tiene miedo es el que está imponiendo la sentencia. Exacto. Y es como una gran frase, ¿no? Sí. Yo para ir cerrando, diría quiero comentarles, compartirles, como siempre, ¿no? Esta información y esto que les decimos, pues verlo a nivel personal, ¿no? Qué cosas en nuestra vida, pues nos da miedo dudar, ¿no? Estamos cerrados y realmente no nos abrimos, ¿no? A muchas cosas. Creemos que esto de la Inquisición ya terminó hace mucho tiempo y no nos damos cuenta que pues existe también una cierta Inquisición científica, una cierta Inquisición social. Pues hasta social es lo que te Exacto, y que pues realmente quien se sale, ¿no? del redil, quien realmente dice ideas nuevas, pues en primera no es escuchado y si hace el suficiente ruido es temido, es como si se repitiera, ¿no? las mismas cosas. Y en ese sentido yo quisiera decir que para mí y para muchos creo que Giordano Bruno es un símbolo de la libertad, ¿no? y de la búsqueda de la verdad, del conocimiento y esto de aceptar las cosas como son, ¿no? De una manera, como diría Lenin, estoica, ¿no? Claro. Entonces, pues la verdad yo sí, pues lo considero un gran maestro del multiverso y un personaje que pues me llena de inspiración en mi propia vida, ¿no? Así que pues saludos a Giordano donde quiera que esté, ¿no? Saludos. Aplausos. Sí, yo de mi parte les voy a compartir algo que encontré, un fragmento de uno de sus libros que se llama La Cena de las Cenizas y creo que habla muy, muy bien de su visión que tenía, ¿no? Y yo siento que también esto influyó muchísimo en por qué lo mandaron a la hoguera, ¿no? El miedo que le tenían. Y dice así, ¿no? Veo con toda claridad que los hombres nacemos ignorantes y que no es demasiado difícil adquirir plena conciencia de nuestra ignorancia. Crecemos y somos educados según la disciplina y costumbres imperantes en nuestro hogar. Al igual que de un modo natural, nuestro cuerpo, al igual que de un modo natural, todo nosotros siente la necesidad de cuidar con celo las raíces de nuestras concepciones. Aparece en los demás idéntica necesidad de hacerlo con las suyas propias. La empresa que has tomado, y le dice a alguien que le está comunicando toda esta información que se llama Filoteo, es difícil y rara, y singular, pues pretendes arrancar a los hombres de su ciego abismo de la oscuridad, y llevarles ante la presencia de la clara y tranquila luz de las estrellas, que con tan bella variedad vemos en el manto del cielo. A pesar de que tu piadoso celo pretenda tender una mano amiga a los hombres, no por ello dejarán de mostrar su ingratitud de tan diversas formas como especies de animales engendra y alimenta en su materno seno la tierra. Verás algunos hombres que ofuscados, apenas llegado al aire libre, se hundirán de nuevo en sus madrigueras para seguir permaneciendo en la oscuridad natal. Otros, a modo de pájaros nocturnos, tan pronto hayan visto apuntar en el luminoso oriente la rojiza luz que anuncia la próxima llegada del sol, regresarán a sus sombras moradas porque sus ojos no podrán resistir tal claridad. Todas las criaturas incapaces de contemplar la luz, los cielos y eternamente condenadas a vivir prisioneras, abrirán sus alas y emprenderán veloz vuelo hacia sus madrigueras. Pero aquellas criaturas que han nacido para ver el sol, finalmente se reunirán después de tan odiosa noche, darán gracias al cielo por su benignidad y se prepararán para recibir en sus ojos los tan largamente esperados rayos con desasusada alegría en sus corazones. Entonces, wow, creo que habla de todo el proceso que él estaba viviendo, ¿no? O sea, dice, yo lo que vine es a ver, que vean algo diferente, algo nuevo, la luz podría decirse, pero la gente los ignorantes se van a enojar, van a pensar que los estás atacando. Y solamente, pero lo que dice al final es muy bonito, ¿no? Porque solamente quien tenga
Oídos que oídos que oiga. oiga y que tenga ojos que vea, ¿no? Exacto. Solamente esas personas van a identificar y van a ver esta nueva luz que está llegando, ¿no? Entonces es muy bonito y de mi parte sería todo. Mi nombre es Lenin Alejandro de Camino a la Gnosis. No, Belleza bárbaro. pura. No, hombre. Presidente. Y bueno, yo para cerrar, pues terminar de contarles la historia, que es que, bueno, finalmente sí es juzgado, es acusado de herejía, de precisamente pues esas cosas que la iglesia condenaba en su tiempo, y el día de su muerte, que fue en 1600, fue cuando originalmente ya lo llevan al cadalso, lo llevan a la hoguera. Se dice que ahí todavía antes de que lo fueran a quemar vivo, llegó todavía un padre, no un sacerdote o algo así, quien todavía le pone un crucifijo para que lo bese antes de su muerte. Bésalo, maldito, bésalo. Y él definitivamente dice: no, muchas gracias, moriré como mártir. Y así es como termina su vida orgánica aquí, porque él se convirtió automáticamente en un hombre inmortal, en un hombre lleno de creatividad también, y que también él también en su vida, él profesaba con mucho el acercamiento a las cosas que están más allá de los cánones, más allá de lo establecido. Entonces tenía mucho esa curiosidad, ¿no? La curiosidad de todo maestro del multiverso, que está siempre en el día, en el momento, viviendo su búsqueda, presente, ¿no? En la búsqueda de su propia verdad como individuo, pero también de los misterios del universo, ¿no? Y eso es lo que también lo llevó a conocer tantas cosas. Incluso él escribió por ahí un par de comedias, porque hasta eso tenía mucho sentido del humor. Sí, entonces, escribió todavía comedias, escribió mucho, hizo muchos libros. Algunos de ellos son de magia, son de alquimia, y traen metodologías y pues ahora sí que paso a paso de cómo interactuar con los elementos de la tierra, con los elementos de la energía. Entonces son libros que prometen ser muy interesantes para quien los lee. Y pues bueno, esa es mi despedida. Yo soy Ricardo de Música Cuántica TV. ¡Aplausos! Caray. Y sí, los rumores son ciertos, todo eso que has oído es verdad. Sí, pues fue Lenin quien, ya saben, quien nos comentó esto, y es que recibiste una llamada, ¿no? Anónima ayer en la noche, ¿no? Sí. Recibí una llamada anónima, no sabía de quién era y dije, ¿qué? Que decía anónimo, ¿no? Decía. Sí, Anonymous. Anónimo P. Ajá. Espero que no sea algo fuerte, pero sí, así decía, Anónimo P. Y dije, no, pues yo no la contesto, ¿no? Pues, que no venía separada la palabra. Sí, pues dije, no, yo no. ¿Quién sería? ¿Quién sería? ¿El mensaje? Sí, no, la verdad es que pues lo dejé así, dije, ya no le contesto, pues ya ni modo, ya que se quede la llamada anónima, y pues ya no supe quién era. Y ahí se quedó. Sí. Y ya después ya nos dijiste, oigan, pues hay que decir que pues, se suscriban a Código Multiverso, que activen la campanita, que lo compartan con sus amigos, y que si les llega una llamada así, les llega una llamada, contesten a ver qué pasa. ¿Quién es? Pues sí. Quizás pueda ser, quizás la P era de pitonizo, ¿no? Entonces, puede ser. No lo aseguramos, pero es posible. Si quieres que el pitonizo llegue ya a tu vida, pues contesta, ¿no? Si no, dile hola. Demencia y cuelgas. Hola, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, mi pitonizo? Sí, pues, que me suscriba, que comparta los videos. Sí, por supuesto. Que comente mis experiencias, ¿no? Y bueno, pues ya, ahí se ve el espejo de la realidad. Nos vemos en los suyos. Que vive el amor. Que vive el amor, cuídense. ¿En dónde nos vemos? En la cuarta vertical. Donde probablemente se encuentren todos los maestros del multiverso. Sí. A lo mejor en una de esas. Y con pañal, porque agárrense. Pensé que ibas a decir y compañía.